Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este episodio donde exploramos temas esenciales sobre la Iglesia de Cristo. Hoy hablaremos de algo fundamental, el origen bíblico de la Iglesia. No estamos hablando de cualquier organización ni de una tradición humana, estamos hablando de la Iglesia que fue planeada por Dios, anunciada por los profetas, prometida por Cristo y establecida con poder por el Espíritu Santo. Todo comienza en Hechos capítulo 2, pero la historia no empieza allí. Tiene raíces profundas en el plan eterno de Dios. Hoy veremos 9 puntos clave que nos ayudarán a entender el origen, el momento, el lugar, la promesa, el cumplimiento y el mensaje que dio vida a la Iglesia verdadera. Y al final de este episodio podrás ver con claridad que la Iglesia de Cristo no es una invención moderna, sino el cumplimiento exacto de las promesas divinas. Y es que, en primer lugar, el origen de la Iglesia fue profetizado con claridad. Desde el Antiguo Testamento, Dios había hablado de una casa espiritual que sería edificada en los últimos tiempos. Esto no es un invento del siglo XX ni una restauración moderna. La Iglesia fue anunciada siglos antes de nacer. Isaías, capítulo 2, verso 2 al verso 3, lo dice claramente. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Aquí Isaías profetiza que en los últimos tiempos la casa de Dios sería establecida y muchas naciones vendrían a ella. Esa casa no es un templo de piedra, sino una estructura espiritual compuesta por personas fieles. El profeta Daniel también lo vio venir. En Daniel capítulo 2, verso 44, hablando de los días del Cuarto Imperio, Roma dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este reino es la Iglesia y fue establecido justo cuando Roma gobernaba el mundo, como lo vemos en Hechos capítulo 2. Incluso historiadores extrabíblicos como Tácito y Josefo coinciden en que el movimiento cristiano nació en Judea bajo el dominio romano alrededor del año 30 después de Cristo, en tiempos de Tiberio César. Así que la Iglesia fue anunciada proféticamente, no como algo pasajero, sino como el cumplimiento del plan eterno de Dios. No fue una respuesta a la improvisación, sino el fruto de su propósito desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, veremos que el origen de la Iglesia fue prometido por Cristo mismo. Cristo no solo vino a predicar, a sanar, a amar y a morir por nosotros, también vino a edificar su Iglesia. Él mismo lo dijo claramente. Mateo capítulo 16, verso 18. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no habló de iglesias en plural, dijo mi iglesia en singular. No dejó esa obra en manos de hombres, dijo que Él la edificaría. Y eso es exactamente lo que hizo a través del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La promesa no fue solo de fundarla, sino de sostenerla. Jesús dijo que ni la muerte la vencería. ¿Y cómo lo hizo? Prometió que el Espíritu Santo vendría a guiar a sus apóstoles y a dar comienzo a esa iglesia. En Lucas capítulo 24, verso 49, Jesús dijo: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Y en Hechos capítulo 1, verso 8 reafirma: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa se cumple exactamente en Hechos capítulo 2. Hasta aquí vemos que el origen de la iglesia fue profetizado con claridad y prometido por Cristo mismo. En tercer lugar, diremos que el origen de la iglesia ocurrió en el momento exacto. Dios no actúa por casualidad. Cada evento en la historia de la redención está planeada con precisión. La iglesia no nació cuando se pudo o cuando los apóstoles estaban listos. La iglesia nació en el día que Dios había señalado, el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés no era una fecha cualquiera. Era una fiesta judía conocida como la fiesta de las semanas, celebrada 50 días después de la Pascua. Era una fiesta de primicias, donde los judíos agradecían a Dios por la cosecha, y ahí Dios entregó las primicias del Evangelio. ¿Por qué ese día? Porque era el día en que Jerusalén estaba llena de judíos de todas partes del mundo. Hechos capítulo 2, verso 5 al verso 11. El momento era perfecto para que el mensaje se esparciera a todas las naciones. Además, era el cumplimiento exacto del calendario profético. Jesús murió en la Pascua como el Cordero, primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 7, y el Espíritu vino en Pentecostés para iniciar la cosecha espiritual. Leamos Gálatas capítulo 4 verso 4, lo resume bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y cuando se cumplió el tiempo de su misión, envió al Espíritu para comenzar la iglesia. De hecho, el mensaje o el discurso de Pedro en Pentecostés no fue una improvisación, fue una proclamación preparada, profética y poderosa. En cuarto lugar, diremos que el origen de la iglesia fue inaugurado por el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay iglesia verdadera. Cristo la prometió, los apóstoles la esperaron y el Espíritu vino con poder ese día para inaugurar oficialmente la iglesia. Hechos, capítulo 2, verso 2 al verso 4. Dice que de repente vino del cielo un estruendo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este evento no es simbólico ni figurado, fue real. Fue histórico y es verificable. El Espíritu vino con señales visibles, lenguas de fuego, audibles, estruendo como viento recio y milagros, es decir, hablar en lenguas que no conocía. ¿Por qué esto es importante? Porque en ese momento los apóstoles fueron capacitados divinamente para predicar el Evangelio con autoridad. Y no solo predicar, sino confirmar el mensaje con señales. Marcos capítulo 16, verso 20. Además, este evento marcó un antes y un después. Antes, los discípulos estaban reunidos en temor. Después del Espíritu, estaban proclamando con valor el mensaje de salvación a miles de personas. Pedro explica en Hechos capítulo 2, verso 16 al verso 17, esto es lo dicho por el profeta Joel, es decir, no era una experiencia mística, sino el cumplimiento profético de una nueva etapa, el inicio del reino espiritual de Dios en la tierra, la iglesia. Según el término griego eclesia, la iglesia no es un edificio, sino una asamblea convocada por un llamado divino, y ese llamado comenzó en Pentecostés. Así que
El momento fue exacto. En Pentecostés, como lo había planeado Dios, el poder vino de lo alto. El Espíritu Santo inició la iglesia con señales divinas. En quinto lugar, diremos que el origen de la iglesia fue establecido por una sola predicación. La iglesia no comenzó con un concilio, ni con una tradición, ni con un pacto entre hombres. La iglesia comienza con una sola predicación poderosa, clara y respaldada por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz. Pedro no improvisó. Lo que predicó estaba basado en las profecías del Antiguo Testamento. Estaba basado en el cumplimiento en la persona de Jesús. Estaba basado en el testimonio de su resurrección y estaba basado en la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Veamos cómo Pedro fue estructurando su mensaje, porque primero explica que lo que está pasando era el cumplimiento del profeta Joel, allá en el capítulo 2, verso 16 al verso 21. En segundo lugar, Pedro muestra que Jesús fue aprobado por Dios con milagros, capítulo 2, verso 22. Y en tercer lugar, afirma que ese mismo Jesús fue crucificado por los oyentes, pero que Dios lo resucitó. Capítulo 2, verso 23 al verso 24. Y cuarto, usó las palabras de David para probar que la resurrección ya estaba anunciada. 2, 25 al 31. Quinto, declaró que ese Jesús resucitado fue hecho Señor y Cristo. Capítulo 2, verso 36. Pedro también utiliza el Salmo 16 y el Salmo 110, ambos textos mesiánicos, para establecer que Jesús no fue un mártir más, sino que fue el Mesías prometido que venció la muerte. ¿Y cuál fue el efecto? No fue un aplauso, no fue una emoción momentánea, fue una convicción profunda. Hechos, capítulo 2, verso 37, dice que al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, fueron heridos, atravesados por la verdad, no por la oratoria de Pedro, sino por el poder de la palabra respaldada por el Espíritu. Y entonces preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí es donde la predicación de Pedro establece la entrada al reino, la entrada a la iglesia. No deja espacio a confusión. Hechos capítulo 2, verso 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que la iglesia no fue fundada con ideas humanas, sino por la autoridad apostólica delegada por Cristo. La entrada a ella no fue simbólica, emocional ni tradicional, sino obedeciendo al evangelio predicado por inspiración. Así que la iglesia comenzó con un solo mensaje, no con muchas opiniones. La entrada a la iglesia fue a través del arrepentimiento y el bautismo, no por una aceptación emocional de Jesús, sino por convicción. Antes de continuar, te invito a que compartas este video. Gracias. En sexto lugar, diremos que el origen de la iglesia fue confirmado por una sola respuesta. Y es que cuando los oyentes se compungieron de corazón en Pentecostés, no se les pidió que hicieran una oración, ni que levantaran la mano, ni que simplemente aceptaran a Cristo. Pedro fue directo. Su respuesta fue una sola, clara y sin rodeos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38. Aquí hay elementos muy importantes, y es que el arrepentimiento no es solo sentirse mal, sino cambiar de mente y de dirección, abandonar el pecado y volverse a Dios. Y el bautismo
No es simbólico, sino para perdón de los pecados. Es decir, es el acto donde Dios aplica su gracia a través de la fe obediente. Marcos 16:16 y Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. Esta fue la única respuesta aceptada para entrar a la iglesia en su nacimiento. Pedro no dijo que bastaba con creer, tampoco los mandó a orar, los mandó a bautizarse porque ese era el medio que Dios había establecido para unirse a los creyentes con Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Colosenses, capítulo 1, verso 18. Hechos, capítulo 2, verso 41, nos muestra el fruto de esa predicación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y aquí está la clave. No se añadieron a un grupo de opinión, no se añadieron a un movimiento político, se añadieron a la iglesia. Verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En sí, no hay un registro de una membresía humana ni de una inscripción eclesiástica. Fue Dios quien añadió a los salvos a la iglesia, y eso ocurrió en el momento en que obedecieron al Evangelio a través del bautismo. En séptimo lugar, diremos que el origen de la iglesia comenzó con una sola práctica constante. Y es que la iglesia no solo nació por una predicación poderosa, ni solo por una respuesta de fe obediente. La iglesia verdadera comenzó con una práctica constante y comprometida que revelaba su identidad y propósito. Hechos capítulo 2, verso 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la vida de la iglesia recién nacida, y no fue un modelo opcional, fue el diseño original de Dios para su pueblo. Y podemos notar 4 áreas fundamentales en las que perseveraban. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, no seguían ideas propias ni nuevas revelaciones. La iglesia naciente se mantenía firme en la enseñanza apostólica, es decir, en lo que Cristo había revelado a través de sus enviados. Juan capítulo 17, verso 20 dice que Jesús oró por los que creerían en él por la palabra de los apóstoles. Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto descarta toda nueva doctrina posterior. Lo que no esté en el fundamento no forma parte de la iglesia. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. No eran creyentes aislados ni espirituales desde casa. Desde su origen, la iglesia vivía en unidad, compañerismo, ayuda mutua y vida compartida. Hechos capítulo 2, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Hechos capítulo 2, verso 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Muchos quieren a Cristo, pero no a su iglesia. Quieren al Salvador, pero rechazan a la comunidad. Pero eso no fue así desde el principio. La iglesia nació como cuerpo unido, no como individuos dispersos. Y en tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Esto se refiere a la cena del Señor, una práctica semanal. Hechos capítulo 20, verso 7, que recordaba el sacrificio de Cristo desde su nacimiento. La iglesia no centraba su culto en emociones,
luces o espectáculos, sino en el recuerdo solemne de la cruz. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La iglesia comenzó con el pan partido, no con shows musicales. Y número 4. Perseveraban en las oraciones. Desde el primer día la iglesia entendió que sin oración no hay poder, sin oración no hay comunión, sin oración no hay dirección. No oraban por rutina, oraban porque era el canal constante de comunicación con Dios y lo sigue siendo. Hechos capítulo 4 verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Así vivía la iglesia original: doctrina, comunión, memoria de Cristo y oración. Así que la iglesia no fue una emoción de un día, sino una comunidad firme desde el principio. Su identidad se mostró no en palabras, sino en oraciones constantes. En octavo lugar, déjame decirte que el origen de la iglesia tuvo un solo impacto universal. La iglesia no fue un evento aislado para los judíos en Jerusalén, fue un acto divino con proyección mundial desde su nacimiento. La iglesia tuvo una misión: alcanzar a todas las naciones con el mensaje de salvación. Hechos capítulo 2 verso 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Este detalle no es casual, porque el día que la iglesia nació, había representantes del mundo entero y no solo oyeron en su idioma, sino que entendieron el mensaje en su corazón. Hechos capítulo 2 verso 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto nos enseña algo fundamental, que la iglesia de Cristo nació con visión global, no con una cultura cerrada. Aunque nació en Jerusalén, su meta era Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1 verso 8. Según registros de los primeros siglos, como los de Eusebio y Justino Mártir, se dice que el evangelio comenzó a extenderse rápidamente a Asia Menor, Grecia, Egipto, Roma, África del Norte y más allá. Es decir, lo que nació en Hechos 2 fue como una semilla que Dios plantó para que el mundo entero tuviera acceso a su reino. ¿Y qué mantiene unido a ese cuerpo universal hoy en día? Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La unidad de la iglesia no depende del país, del idioma ni del siglo. Depende de que todos sigamos la misma enseñanza que comenzó en Hechos 2. Hechos 2:42 no es solo historia. Es el modelo que trasciende el tiempo. Lo que hacían ellos lo seguimos haciendo hoy. Doctrina pura, comunión sincera, cena del Señor cada semana, oración constante, bautismo para el perdón. Y es que el nacimiento de la iglesia no fue solo un evento del pasado, sino el inicio de un movimiento eterno que continúa en cada lugar donde se predica el evangelio verdadero y se vive la fe como en el principio. Y en noveno lugar diremos que el origen de la iglesia exige una sola decisión personal. Después de ver cómo la iglesia fue anunciada por los profetas, prometida por Cristo, inaugurada por el Espíritu, proclamada por los apóstoles, confirmada por el bautismo y sostenida por la práctica constante, queda una sola pregunta: ¿dónde estás tú en relación con esa iglesia? No te preguntes si estás en una iglesia popular, o en una iglesia antigua, o en una iglesia emocionante. Pregúntate con honestidad: ¿estoy en la iglesia que comenzó en Hechos 2? Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No se trataba de inscribirse, no se trataba de pertenecer por tradición. Se trataba de obedecer el evangelio y ser añadido por Dios mismo. Hoy, 2000 años después, ese mismo evangelio no ha cambiado. La iglesia de Cristo sigue existiendo allí donde se predica la misma doctrina,
se practica el mismo bautismo y se vive la misma comunión. ¿Cómo puedes ser parte de la iglesia verdadera hoy? No es uniéndote a una denominación, no es aceptando un credo humano, no es creyendo solo de palabra. Es exactamente como Pedro lo dijo en el principio. Arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Hechos 2:38. Y cuando haces eso, no necesitas esperar una carta de membresía. El Señor te añade a su iglesia, Hechos 2:47, la misma que nació en Pentecostés. Muchos buscan iglesias cómodas, modernas, emocionales, pero la verdadera pregunta es, ¿estás en la iglesia que nació en el corazón de Dios? Fue prometida por Cristo y comenzó en el poder del Espíritu. Hoy tú puedes formar parte de esa iglesia. No busques donde hay música, busca donde hay verdad. No busques donde hay emoción, busca donde hay doctrina. No busques donde hay fama, busca donde hay obediencia. Gracias por escuchar este episodio. Y si deseas saber más sobre cómo ser parte de la Iglesia de Cristo, contáctanos. No estamos promoviendo una religión nueva, sino volviendo al modelo original que Dios dejó en su palabra. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie, donde hablaremos de ¿por qué no usamos instrumentos musicales en la iglesia? Hasta entonces, recuerda, la verdad no cambia y la Iglesia de Cristo tampoco. Dios te bendiga.